Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, el día de hoy es el Día Mundial de la Salud y estos últimos meses, ya más de un año con la pandemia, el COVID, sin duda ha golpeado a todos los países y ha expuesto la importancia y la valoración que tenemos a la salud, a los profesionales que dedican la vida a cuidarnos, a las instituciones. Y hoy pues queremos agradecer número uno, a Dios por tener salud, a que estamos todos aquí con salud y también a los profesionales que se dedican y que en los últimos meses nos han demostrado, ¿no? Su vocación. Y bueno, pues el día de hoy el trueque está relacionado, pero con la salud de las empresas IMEX, ¿no? El tema de hoy que nos va a acompañar nuestro querido maestro Ricardo Méndez es obligaciones de empresas IMEX. Bienvenido a hacer un trueque, Richard. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, doctor? Puntualito, como siempre. Vamos a darle Ya un punto extra. te tenían castigado, no se vale. Ya levanten en la canasta, lo queremos ver. A ver, Daniel, a ver, Octavio. No, el que nos tiene Ya castigado es perdónenlo. Richard. Al contrario, para nosotros es bienvenido, maestro Ricardo, con mucho cariño. Para nosotros estás en casa, nos encanta escucharte y más porque es indispensable conocer las obligaciones de las empresas IMEX para no vivir una cancelación, una suspensión o un gran susto que también nos afecte la salud. Y bueno, pues antes de darte la palabra, Richard, queremos escuchar el dato peque del trueque que Octavio nos dé el día de hoy. Octavio, tienes el sonido. No lo teníamos castigado, doctor Carvajal. Sí, de hecho, lleva 2 al hilo. Ricardo Méndez en la mañana estuvo en World Compliance Association con más de 180 personas platicando sobre los elementos del debido control en regulaciones y restricciones no arancelarias. De verdad, una plática que me pareció muy, muy interesante. Pero el dato peque del trueque de hoy. No Ricardo, invitaron. sí, invitamos, claro, por supuesto. No vio su chat, ahí estaba. No nos invitaron, Octavio. Híjole. Bueno, pero vamos a entrar. Sí, Lo que es Ricardo, el dato peque del trueque de hoy. Como va a ser muy peque el dato peque del trueque de hoy, entonces el equipo de creatividad se elaboró una pequeña caricatura relacionada con el tema de la convocatoria para poder o intentar ser agente aduanal. Bueno, Daniela, ¿y qué es realmente o en qué se traduce esto que les mostré en la caricatura? Bueno, la sentencia que se emite refiere que la autoridad responsable transgrede el derecho de libertad de trabajo porque en términos de los artículos 159 de la Ley Aduanera y 212 de su reglamento, tiene la obligación de emitir una convocatoria para obtener la patente de agente aduanal cuando menos cada 2 años. Sin embargo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no ha publicado alguna, aunado a que el reglamento de la ley aduanera fue expedido por el presidente de la República y debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que dota de mayor claridad la obligatoriedad en su observancia. Sobre esas bases, en el caso en particular, se tiene que los artículos 159 de la ley aduanera
y 212 de su reglamento, así como el 19 fracción 18 del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, establecen una facultad reglada, pues ordenan al Administrador General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, a emitir una convocatoria que desarrolle y materialice la consecuencia consistente en obtener la patente de agente aduanal a través de ese mecanismo que abone en seleccionar profesionales mejor capacitados. En efecto, los preceptos son de cumplimiento obligatorio, toda vez que prevén un mandato de ejercicio expreso en el que la autoridad responsable no tiene la opción de decidir si emite o no la convocatoria, sino tiene la obligación de realizarla cuando menos cada 2 años, a efecto de que se establezcan los lineamientos que deben cumplir los interesados que deseen obtener la patente de agente aduanal y con ello cumplir con los objetivos de la reforma. Esto es, que sea el Estado, en ejercicio de su facultad reservada, el que otorgue de manera directa la patente de agente aduanal. La justicia de la Unión ampara y protege. En términos generales, ese es el dato peque del trueque de hoy. Y es un amparo por omisión, por supuesto. Lo conversamos, es un tema que con Ricardo charlé desde el 2013 que estaba la reforma, que fue una reforma que se vendió como la reforma en cuanto al sistema electrónico aduanero y de mejores prácticas. La realidad es que fue una reforma que lo que incorporó fue una total discrecionalidad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones y de los derechos que tenemos los ciudadanos, las facultades y las atribuciones que tienen las autoridades, al mandar muchísimas de estos temas a normas inferiores, particularmente al reglamento y a las reglas. ¿Pero qué creen? Pues el propio reglamento lo establecía. Entonces, doctor, desde el 2015, es decir, llevamos 6 años en los cuales pues no ha cumplido la autoridad con el propósito de la propia reforma, porque es muy interesante el desarrollo que hace el juzgado, en el cual toma la motivación, es decir, el espíritu que los legisladores identificaron para que se llevara a cabo esta reforma, particularmente el por qué se incorpora la posibilidad y la obligación de que se haga esta convocatoria cada 2 años. Entonces, pues ese es el dato peque del trueque de hoy, Ricardo, doctor Carvajal, y bueno, a escuchar a Ricardo. Gracias, Octavio. Y bueno, pues ya dijo ayer el doctor Carvajal que bueno, ya van a publicarlo, pero lo importante es saber si se pasa el examen. Así que la van a poner dura, entonces quien quiera aplicarse, pues a estudiar. Y qué mejor ahorita que nos apoye el maestro Ricardo Méndez para que nos platique un poco de lo que tienen que estudiar. Y bueno, antes de darte la palabra, Richard, déjame presentar tu semblanza. Ya sé que eres viejo conocido aquí. La voy a hacer resumida, ¿no? Pero bueno, el maestro Ricardo Méndez es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad de Humanitas. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Es autor del libro Contribuciones al Comercio Exterior por la editorial ICEF, Manual Práctico Técnico para la Elaboración de Pedimento Aduanal por Tax Editores, entre otros libros especializados. Actualmente es líder de consultoría en Teles Asociados, socio director de Trade and Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos Plantel Baja California y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y secretario del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Y bueno, Richard, pues bienvenido a Hacer un Trueque. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjenme, voy a compartir aquí la pantalla. No, al contrario, siempre es un placer estar aquí en estos espacios, ¿no? Pues para difundir esos temas de fomentar la cultura del cumplimiento, en esta ocasión de las empresas CIMEX, pero en general del comercio y aduanas. Y bueno, pues sí, va a ser un tema interesante la convocatoria y la evaluación, ¿no? Que digan de 1000 preguntas, nomás te puedes equivocar una, ¿no? Entonces ahí va a estar complejo pues este tema, ¿no? Pero bueno, es algo que próximamente van a tener la oportunidad de los colegas que estén interesados pues en solicitar
en este caso, esta convocatoria, ¿no? Participar en esta convocatoria de agentes aduanales en el futuro. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un tema, pues, importante, como cada año, ¿no? Los meses de abril y mayo, pues, son los importantes, porque es cuando se retoma el tema de las capacitaciones que abordan, sobre todo, aspectos relacionados con las obligaciones, los beneficios de las empresas IMEX. Ya junio hasta agosto, pues es para aquellos que se encuentran suspendidos, y septiembre, octubre, pues ya a quienes les hayan cancelado el programa, ¿no? Por eso siempre es importante, pues, estar atento a estos temas, y ahora lo vamos a abordar desde la perspectiva de la obligación administrativa y fiscal, sobre todo porque sabemos que las empresas IMEX, pues, llevan a cabo sus actividades, ¿no? En el proceso de exportación y retorno o transferencia de productos. Sin embargo, bueno, pues también hay otras áreas que deben de estar vigilando. Y por eso es que el título de esta sesión, pues, lo denominamos obligaciones generales que deben cumplir las empresas IMEX. En este caso, de manera general, como bien sabemos, el programa IMEX es un programa de fomento a las exportaciones. La intención primordial es importar materia prima, insumos, someterlas a un proceso de productivo o de servicio, para posteriormente, ya conformado el bien final, poder en un momento dado ser retornado al extranjero, o en su caso también venderlo en territorio nacional, ¿no? Ya sea cambios de régimen directo o a través de transferencias, en este caso virtuales. Sin embargo, como bien también en ocasiones las empresas, bueno, pues realizan la importación de activos fijos para obviamente utilizarlas en el proceso productivo de estos bienes finales. No solamente hay que vigilar el cumplimiento de lo que viene siendo la materia prima, los insumos, sino también en el caso de toda la maquinaria, el equipo que vaya a ser utilizado para estos fines, ¿no? Y aquí, pues, siempre vale la pena recordar que tanto el programa IMEX, que es un programa de fomento, se encuentra regulado a través de ley aduanera en relación con los regímenes aduaneros, en particular el régimen de imposición temporal para elaboración, transformación o reparación por parte de empresas IMEX. Sabemos que en el ámbito fiscal normalmente existen 4 tipos de obligaciones: las de hacer, las de no hacer, las de dar y las de tolerar. Aquí, de manera general, que vamos a tocar diferentes puntos, abordamos cuáles pudiesen ser las de hacer, las de no hacer, principalmente. Y bueno, pues aquí en el caso de hacer, una vez que yo solicito una autorización de un programa IMEX ante la Secretaría de Economía, pues desde ese momento tengo que cumplir con ciertas obligaciones, y creo que la principal de las más importantes es la capacidad instalada, porque la capacidad instalada, el hecho de tener personal, de tener activos, en el contar también con un inmueble para poder producir, pues esa es una obligación de cumplimiento permanente. O sea, no solamente es en el momento de que me otorgan el programa, sino que es, en este caso, permanente, ¿no? Adicionalmente, también pues hay obligaciones que deben de cumplirse una vez que se ha autorizado el programa, y que también son de cumplimiento permanente, como mantener actualizados los sistemas de control de inventarios, ¿no? Aunque sabemos en la práctica que esto, pues, es un poco complejo. Bueno, pues la realidad es que se establece una obligación dentro del artículo 24 del programa IMEX, dentro del artículo 59 de la ley aduanera, que deben de tener los sistemas de control de inventarios actualizados, ¿no? También una parte importante, pues, es el mantener esas mercancías que han sido importadas temporalmente en los domicilios registrados. No pueden estar en otros
domicilios. Y bueno, siempre un aspecto que deben de elaborar los responsables del área de aduanas, de comercio exterior, y también participar con otras áreas como son el área de almacén, porque esto sucede en la práctica, que si bien sabemos que es responsabilidad del departamento de Import-Export controlar los inventarios, pues esos controles son electrónicos, porque físicos normalmente dependen de un área de materiales, ¿no? Y esos a su vez, bueno, pues controlan el área de inventarios, y a veces el de Import-Export pues no tiene muchas atribuciones para estar tomando decisiones. Entonces esto en ocasiones pues hay que escalarlo si es que la organización se encuentra estructurada en donde depende el departamento de Import-Export de un área de materiales o de un área de finanzas, pues siempre hay que dar avisos de el movimiento de las mercancías que se vayan, en este caso, a realizar. Hay otro tipo de obligaciones, por ejemplo, cuando se van a llevar a cabo operaciones de submaquila o submanufactura, que pues hay que registrar a las empresas, ¿no? Sobre todo también para gozar de ciertos beneficios fiscales en materia de impuesto al valor agregado. Por supuesto, la presentación del reporte anual de operaciones de comercio exterior, que es lo que vamos a estar comentando más adelante, y la presentación de ciertos reportes de INEGI, que también aquí vale la pena mencionar que estos reportes, bueno, pues son mensuales, y hay un reporte anual que en ocasiones la información que va a ser cargada o capturada en el portal del INEGI, pues en su gran mayoría depende de otras áreas, no propiamente del área de comercio, que también, bueno, pues hay una parte que debe de entregar cierta información, ¿no? Entonces, por eso hay ciertas actividades que deben de realizarse de manera conjunta. Las obligaciones de no hacer, evidentemente tenemos no introducir mercancías restringidas, o en este caso que se encuentren prohibidas. Por ejemplo, el artículo 108 de la ley de bandera habla de los petrolíferos que están vinculados con el anexo 29, que no se pueden introducir bajo el régimen temporal. Y también se menciona en el anexo 1 del decreto de IMEX, pues ciertos bienes, ¿no? En el caso de los neumáticos usados, artículos de prendería, el caso del azúcar, salvo ciertas excepciones, porque también está contemplado en lo que es el anexo 2 del propio decreto. Entonces hay que revisar pues cuáles son las obligaciones que en este caso no debemos de hacer, ¿no? Y no introducir mercancías sin autorización de los sensibles, porque sabemos que en principio yo tengo que solicitar una autorización para las mercancías del anexo 2, ya sea en el caso de la ampliación o las ampliaciones subsecuentes, salvo, porque también hay que analizar siempre las excepciones, cuando una empresa pues, cuente con la certificación en materia de IGEPS y adicionalmente haya tramitado la ficha número 118 de ley aduanera, ¿no? Entonces también siempre es importante, bueno, pues, identificar la obligación y las excepciones a la misma, ¿no? No presentar documentación falsa o alterada con documentos falsos. Esto, créanme que es un tema importante. Se ha identificado, y la propia Secretaría lo ha dicho a través de medios informativos, en donde el tema de las opiniones positivas, que a veces las tienen negativas y hacen modificaciones, ¿no? Ya saben, el quitan y pegan y luego escanean y cargan los documentos, y la autoridad pues evidentemente sabe si la empresa se encuentra cumpliendo sus obligaciones fiscales o no. Pues se han dado situaciones en donde se ha detectado este caso, y en términos del 27, donde establecen las causales de cancelación, pues cuando se presenta documentación falsa, la repercusión puede ser hasta 5 años para que los socios y accionistas pues no puedan ser parte de una empresa IMEX, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el tema del manejo de la información. No estar vinculados los socios y accionistas con empresas evidentemente que hayan sido canceladas, como es el supuesto que les acabo de comentar. Bueno, aquí
aquí hay unas obligaciones generales. Ahorita vamos a entrar a las otras que les acabo de comentar. Estas obligaciones generales, sobre todo de hacer, debemos identificarlas muy bien porque yo aquí solamente les puse las que considero las más relevantes. Evidentemente todo esto pues depende del giro de la empresa o si tiene algún tipo de certificación, como decíamos, el de la modalidad IBJEPS, donde hay ciertas excepciones, en donde debemos de primero identificar cuál es el trámite o la solicitud que vamos a realizar. Segundo, si requiere de la fe de hechos emitida por fedatario público. Tercero, bueno, pues identificar si esa gestión la debemos de realizar a través de la ventanilla única o puede realizarse por algún otro medio como el correo electrónico o tiene, bueno, que presentarse en forma física, ¿no? Como el reporte de la submaquila o los avisos de submaquila, que estos, bueno, se presentan físicamente ante las desconcentradas de las regiones. Y también una parte que debemos de considerar es si el plazo o el tema de presentación, cómo es que en un momento dado debe de realizarse, ¿no? Esta parte es importante identificarlo, ¿no? Aquí les digo, solamente les puse un resumen, el caso de las altas de sensibles o subsecuentes, el caso de modalidad de servicios. Por ejemplo, hay empresas que son de la modalidad industrial y pretenden ampliar su modalidad a servicios, y hay otras que dicen, ¿sabes qué? No, pues yo soy empresa certificada en IBJEPS y adicionalmente tengo autorizada la ficha de trámite 118, bueno, pues yo aplico un beneficio que establece la regla 3310. El tema de los cambios sobre todo de altas de sucursales o establecimiento, porque hoy sabes que voy a abrir una bodega, ¿no? O otra planta, ya sea en la misma entidad o en otra, pues estos puntos hay que revisarlos muy bien. Voy a registrar a una empresa submaquiladora porque me va a complementar un proceso productivo. Pues evidentemente ahorita la cuestión de la presentación del reporte anual de operaciones de comercio exterior, el reporte de submaquila, porque hay dos, ¿no? O sea, el aviso que presento derivado de las operaciones de submaquila, que ese es el que les decía que se presenta en tarea base, y ese, bueno, pues se realiza de manera mensual dentro de los primeros 5 días de cada mes de todas las operaciones que llevé a cabo en el mes anterior. Y también tenemos ya el reporte propiamente semestral, ¿no? Que tiene que elaborar la empresa para entregárselo a esta empresa que realiza el procedimiento de submaquila, y que obviamente ahí hay una parte importante porque la submaquiladora pues le factura la prestación del servicio a un IVA del 0%. Entonces, por eso es muy importante también controlar esa situación. El tema del cambio de representante legal, que en ocasiones a veces esto no se hace, ya en el portal del SNICE, del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, pues ya te establece ahí un procedimiento que debe realizarse por correo electrónico. No así en el caso del socio de accionista, sí es un procedimiento que se hace a través de la ventanilla única. Entonces también es importante ubicar el procedimiento, los cambios de razón o denominación social y sobre todo pues el tema del domicilio fiscal, que hay que realizar estos avisos y la presentación de los reportes, ¿no? Entonces todo esto es muy importante que lo tomemos en consideración para, bueno, pues estar manteniendo activo nuestro programa, ¿no? En la parte de obligación de dar, ahorita vamos a ver algunos puntos, pero en términos generales, pues, recordemos que el programa IMEX es un programa de diferimiento de arancel, por lo tanto, las mercancías no originarias, ¿no? Con respecto a la aplicación del artículo 2.5 del TEMEC, antes del 303 del TELECAN, están obligadas a pagar los impuestos generales de importación. Entonces, esto es importante, ¿no? La obligación es pagar el impuesto general de importación.
Sin embargo, sabemos que existen otros esquemas alternativos para poder reducir el pago del impuesto de importación. Ya sabemos, ¿no? Pues aplicar a lo mejor la tasa general, aplicar la tasa de algún tratado o, en su defecto, aplicar los programas de promoción sectorial y los permisos de reglas octavas, ¿no? Entonces, esta cuestión es importante porque es una obligación de pago, ¿no? Ahora, hay empresas que realizan IMEX, sobre todo las que realizan algún tipo de los servicios autorizados, llámese de almacenaje, de distribución, de retrabajo, de corte, de mezclas, de bordado, en el caso del reciclaje o acopio. Y bueno, pues sabemos que cuando se trata de mercancía que se va a transferir en su mismo estado, que se va a importar para efectos de un proceso de servicio, bueno, en este caso sabemos que no están sujetos al pago del impuesto general de importación, porque así lo establece el artículo 2.5, así lo establece el artículo 15 del decreto IMEX. Entonces, bueno, aquí hay que hacer la determinación del impuesto general de importación y declararse en forma de pago 5. Entonces, también es una obligación, en este caso, que debe realizarse, ¿no? Relacionado con el tema del pago de los impuestos, porque evidentemente estamos hablando de que cualquier cosa que llegue a suceder, pues es responsable la empresa de realizar el pago del impuesto de importación, aunque cuando se hayan introducido bajo el esquema de la modalidad de servicio, ¿no? Otra parte importante relacionada con la obligación de dar, pues es el pago del impuesto al valor agregado. Obviamente también el impuesto especial sobre producción y servicios, solamente que aquí me enfoqué al pago del impuesto al valor agregado, porque sabemos que estamos obligados al pago, que hay empresas que cuentan con una certificación en IBEX y cosas de un crédito fiscal, pero la obligación es de pagar, ¿no? Como lo establece en el caso de la ley del IVA, ¿sí? En el artículo 28A. Bueno, y tenemos las obligaciones de tolerar. Las obligaciones de tolerar, pues básicamente son las visitas de inspección, estas actividades, bueno, pues vamos a poner revisoras, ¿no? que realiza la autoridad para ver si se está cumpliendo con la autorización, con el registro que en un momento dado otorgó. Ustedes saben que tanto la Secretaría de Economía como el Servicio de Administración Tributaria tienen facultades, así lo establece propiamente el decreto, que puede realizar visitas para cerciorarse si en este caso en particular tienen capacidad instalada. Y esto se puede hacer en el momento de que se otorga el programa, que independientemente de que ahora, bueno, pues de un año o año y medio a la fecha, que ya vamos para 2 casi, ¿no? Se está utilizando la fe de hecho, bueno, o sea, independientemente de eso, la autoridad pues tiene esas facultades, ¿no? Para poder realizar esas visitas, tanto en la parte de la empresa IMEX y también incluyendo en la cuestión de la submanufactura, ¿no? Entonces, el tema de las obligaciones, si bien es cierto, una pregunta frecuente a veces te dicen, oye, ¿cuál es la duración o cuál es la vigencia del programa IMEX? Y siempre mencionamos que es por tiempo indefinido. Efectivamente, no hay un plazo determinado. Sin embargo, también la autoridad señala que a través obviamente del decreto IMEX, que este programa de fomento pues va a estar vigente mientras estés cumpliendo con las obligaciones permanentes, ¿no? Porque de lo contrario empieza en un momento dado a hacerse las revisiones correspondientes y la autoridad te puede obviamente cancelar, ¿no? Por ejemplo, ahora en el periodo de marzo, del mes de marzo, siempre realiza revisiones tal cual establece propiamente las reglas. Y antes incluso de que hayas presentado el reporte anual, puede ser que ya se encuentres en un momento dado en esa situación, ¿no?
y esto pues la empresa lo debe de identificar. O sea, la Secretaría de Economía en el mes de marzo, les digo, hace esa revisión y te va a suspender, obviamente no por un tema relacionado con la no presentación del reporte anual. Eso es independiente, puede hacerlo porque no estás cumpliendo con algunos de los puntos que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí para que vean, este es un resumen general que siempre lo pongo, que son información que sale del directorio de la Secretaría de Economía. Y aquí, bueno, básicamente lo que tratamos de identificar, pues cada que hacemos esta revisión, excluyendo las que se encuentran en un proceso de suspensión o ya fueron canceladas, más o menos acumuladas hasta febrero, ¿no? Porque luego hay, pues casi mensualmente van saliendo estos registros. Entonces hacemos un corte para efectos de manera de ejemplo, bueno, tener un parámetro, ¿no? Y aquí vemos que son 5.983 empresas, de las cuales solamente 3.489 se encuentran certificadas en nivel IEPS. Pero la parte importante son el tema de los cancelados. Pues básicamente sabemos que hay empresas que han sido suspendidas o canceladas. Ahorita pues, tenemos la referencia pues, del 2020, ¿no? Porque hasta junio y septiembre pues, es cuando ya se encuentran las publicaciones listas que se dieron a conocer en el diario oficial y ya podemos sacar números más reales. Pero ya el número total de las empresas que fueron canceladas, estamos hablando de 220 empresas. Si tomamos en cuenta estos 5.983 empresas, pues, o sea, suponiendo que ese es el top de empresas autorizadas, pues, básicamente estamos hablando de 3.67% de empresas que han sido canceladas y en ocasiones, pues, sí, se conoce pues algunos de los colegas que se han encontrado en esa situación, ¿no? Entonces, pues siempre es importante tomar en consideración, ¿no? Pues estos puntos, porque pues la intención es que no se lleguen a ubicar en el futuro en esas situaciones, ¿no? Y si no le saben, ¿no? Pues se cambian de empresa. Pero bueno, aquí el punto importante es que cuando una empresa va a solicitar un programa IMEX, bueno, pues tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Sabemos que únicamente se otorga a personas morales, ya no a físicas. Hace mucho tiempo sí se otorgaba a personas físicas. En este caso, pues hay que presentar la solicitud, hay que reunir todos esos requisitos de datos generales de la empresa, la descripción del proceso productivo, del servicio que vaya a realizar, indicar la clasificación arancelaria para las mercancías sensibles, en su caso, la descripción comercial del activo fijo y también los contenedores, porque acuérdense que el 108 fracción segunda te permite importar de manera temporal contenedores y cajas de trailers por 2 años. Indicar el sector productivo en el que se encuentra, pues ahí te aparece un listado. El compromiso de retornos o ventas de exportación, que además que un compromiso, pues es una obligación. Es un compromiso porque se encuentra en el artículo 11, pero también es una obligación. Se encuentra en el artículo 24, en donde pues señala lo que es el 10% de la facturación total o en el supuesto de la facturación o venta de los $500,000, ¿no? Entonces esta parte me parece relevante. Pues también te piden en el caso de la copia certificada de escritura pública, excepto en ventanilla, porque ya te jala la información, pues acreditar la posesión legal del inmueble, obviamente si es con comodato, si es arrendamiento, si es propietario, el contrato de maquila, obviamente que acredite el proyecto de exportación, puede ser contrato de maquila, de compra-venta, órdenes de compra, de pedidos en firme, aunque sabemos que en la práctica, últimamente la autoridad te dice, no, pues que tiene que ser el contrato de maquila, ¿no? Hay situaciones que a veces dentro de los requisitos que establece la autoridad, pues ya ha ido exigiendo más, aún cuando visualmente pues no se encuentran en la lista, pero recordemos que pues ya sabemos que siempre está el as bajo la manga, porque dentro de las obligaciones
siempre te pone, y los otros que se requieran mediante reglas, ¿no? Que también es un supuesto que viene dentro del decreto y que también se establecen en las reglas generales en materia de comercio exterior por parte de la Secretaría de Economía, estos criterios que se dan a conocer mediante acuerdo, en donde también hace referencia a este supuesto, ¿no? De cualesquiera otros que te requieran la Secretaría. Pues aquí la parte importante es que siempre deben estar publicados, ¿no? El tema del programa de inversión, ¿no? Que son algunos de los puntos, ya a través de reglas te menciona cuál es el formato que en este caso le tienes que dar, ¿no? Igualmente, es un requisito ya que se da a través de reglas que inicialmente esto pues, se va a conocer a través de un oficio, pero ya saben, ¿no? Primero vamos a conocer el oficio, ¿no? Y después se formaliza y se publica en unas disposiciones generales, en este caso, en donde, bueno, pues se requiere la presentación de una fe de hechos emitida por un fedatario público, ¿no? Creo que muchos de los que están aquí, a lo mejor ya han pasado por una odisea de un alta de domicilio, por un tema de su manufactura, o a lo mejor es un programa IMEX nuevo, en donde en este caso, bueno, pues se topan con determinados requisitos, ¿no? Y que incluso a veces hasta para cargar la información, pues se sufre, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que también es importante que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Aquí la parte la estamos viendo general en cuanto al tema de la obligación, sin embargo, deben de considerarlo. Ahora, como noticias, y es que créanme que en el caso de la Secretaría de Economía, ahora que hubo el cambio en la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, pues han venido dando de manera positiva ciertas propuestas que inicialmente se manejaba como un tema de la posible eliminación de la fe de hechos, después ya cambió, pero esto, bueno, pues se dio a conocer en algunas de las presentaciones que hizo la autoridad en algunos organismos y asociaciones, y es que aquí básicamente en un inicio se hablaba de la eliminación de la fe de hechos. Ya sabemos que esto no es así y fue corroborado por las propias autoridades, donde va a ser una alternativa, ¿no? Y bueno, pues aquí esa alternativa es que a las secretarías de las entidades federativas, sobre todo las de desarrollo económico, pues con su personal realice esas visitas de inspección para en un momento dado no tener que tramitar lo que es la fe de hechos. Entonces, será como una alternativa. Sin embargo, dado el tema de los tiempos, porque aquí es muy importante, ¿no? Tenemos el caso de 32 entidades y adicionalmente hemos también conocido que algunas oficinas representativas han cerrado. Entonces, la parte importante es si hay el personal suficiente, ¿no? Por parte tanto de la autoridad de la oficina representativa o de representación, y en el caso de las entidades federativas, sí, la Secretaría de Desarrollo Económico, bueno, pues tienen el personal suficiente, que eso también es un aspecto que hay que considerar, ¿no? Y también, ¿quiénes serían, por ejemplo, las primeras entidades federativas que tuviesen en un momento dado este beneficio, o en su totalidad, si serían las 32, ¿no? Entonces, esta parte, pues creo que vale la pena darle seguimiento, sobre todo ahora también que ya pues, se conformó lo que es el Comité Nacional, ¿no? de Facilitación Comercial. Entonces, esta parte me parece importante, ¿no? Bueno, pues aquí se dio a conocer por parte del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, en donde se informa, ¿no? que tuvo comunicación con la Dirección General de Facilitación Comercial y se aclararon algunos puntos, dentro de los que destacaba que la fe de hechos iba a continuar, ¿no? No es algo que iba a ser eliminado por completo, sino que iba a ser una alternativa
les decía yo el tema de hacerlo a través de las secretarías de las entidades federativas, ¿no? Sobre todo este punto es importante. Bueno, dentro de los requisitos generales que también debemos poner especial atención, pues básicamente, pues el contar con la I-firma activa, el RFC activo, tener la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones, el domicilio fiscal y los domicilios donde se llevan a cabo actividades, ¿no? Que básicamente son los establecimientos, pues se encuentren registrados y activos, no encontrarse en la lista de empresas que realizan operaciones inexistentes o que tienen algún tipo de crédito fiscal, ya saben, 69 y 69 del Código Fiscal de la Federación, sobre todo que ya hayan sido publicados como que realizaron operaciones inexistentes. Y les decía, todo esto pues lo revisa durante el mes de marzo la Secretaría, que esté cumpliendo con todas sus obligaciones, y bueno, pues es posible que los cancelen, ¿no? Aquí, de manera genérica, estas obligaciones que en un momento dado tenemos de hacer y no hacer, ¿no? No hacer, que no estar en la lista de esas empresas que realizan operaciones inexistentes. Bueno, pues sabemos que hay muchas obligaciones que están vinculadas con otros programas. Aquí solamente les puse algunos de ellas, ¿no? Que son requisitos así muy básicos y que también algunos de estos pues no dependen directamente del área del departamento de Import-Export, es decir, que el RF esté activo, pues ese es un área más como de finanzas, ¿no? La actualización de la I-firma, que obviamente el programa se encuentre vigente, pues ese sí es del área de Import-Export, pero también depende mucho de las obligaciones que acabo de comentar. El tema de los domicilios del fiscal y las sucursales que se encuentren como localizados, vean la repercusión que tiene tanto para la empresa propiamente IMEX como para la parte de certificación y para los padrones, tanto el padrón general como el padrón sectorial, el tema de encontrarse en las listas negras, el tener, por ejemplo, proveedores incumplidos, pues ahí sí te afecta el tema de la certificación, y sobre todo la parte de infraestructura o capacidad instalada, que ese es un tema, les digo, muy, muy relevante, que hay que estar cuidando, ¿no? Aquí, de manera general, los plazos, obviamente cuando se realiza el trámite, que estamos hablando de los 15 días y en otros supuestos de 10 días hábiles, el tema también de los programas de promoción sectorial, que estamos hablando de 15 días hábiles, pues bueno, esos plazos son cuando la información está completa, ¿no? Porque sabemos que a veces lo que hace es rechazarte y tienes que volver a presentar las solicitudes, ¿no? Si es que en el primer requerimiento pues no cumpliste con la información que te fue solicitada, ¿no? Y se vuelven a reanudar los plazos. Estábamos hablando de que el régimen que maneja el programa INDEX es un régimen de diferimiento de arancel y que evidentemente pues está sujeto al pago de determinadas contribuciones. En algunos pues hay ciertas reducciones, como el caso del derecho de trámite aduanero, que pues aquí cubres lo que es el 1.76 millar en el caso de activo fijo y la cuota fija del derecho de trámite aduanero, evidentemente, excepto que hayas aplicado alguna preferencia arancelaria. El caso del IBUJEPS, por supuesto, si estás certificado, pues únicamente aplicas el crédito fiscal. Caso de la cuota compensatoria, que evidentemente también hay que analizar las resoluciones, si son definitivas, si son, en este caso, provisionales, y si hay que realizar el pago en lo que viene siendo el régimen de imposición temporal, el tema de la prevalidación, y hace un momento mencionábamos el impuesto general de importación que estamos obligados, ¿no? Aquí les decía esta cuestión de los programas de diferimiento de arancel, es decir, si una mercancía o materia prima proviene, es un ejemplo, de China y se somete a un proceso productivo y esta se exporta a Estados Unidos y Canadá, evidentemente existe la obligación de pagar el impuesto en México, que a veces lo que se hace ahí, bueno, pues es aplicar, les digo, ya sea un permiso previo de regla octava o un programa de promoción sectorial para disminuir el pago del impuesto.
Sin embargo, también hay operaciones que están exentas, ¿no? Por ejemplo, si esa materia prima que proviene de China la importo y luego el bien final lo exporto, por ejemplo, a un país de Sudamérica o a China, bueno, pues ahí obviamente no hay obligación del pago. La obligación se activa cuando ese bien final o el producto que en un momento dado fue realizado se importa en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Tal como lo establece propiamente el tratado. Existen algunas excepciones, esto les decía, está dentro de las obligaciones de dar, ¿no? Que el caso de la exención, obviamente me tengo que ubicar en alguno de estos supuestos para poder aplicarlo, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de que la autoridad está bajo vigilancia de estas obligaciones, ¿no? Entonces, las mercancías que son destinadas a un régimen de imposición temporal, pues se introducen con clave de pagamento IN o AF y deben estar en el domicilio de la planta. Si hago retorno, bueno, pues debo identificar si se trata en su mismo estado o es producto terminado, si se trata de desperdicios, si voy a realizar transferencias virtuales. Aquí puse el V1, ¿no? Pero también pudiese ser el V5 en su caso. Si hago transferencias o avisos de traslado, ya sea a otras plantas o sucursales que tenga, o a empresas submaquilas, realizar el cambio de régimen si hay venta nacional o algún tipo de regularización de mercancías que hayan excedido los plazos o que en su defecto hayan, en este caso, se hayan introducido de manera ilegal, también es un punto importante. Ahora, la parte así, un poco más operativa, que también hay que estar revisando el tema de los identificadores, sobre todo cuando son a nivel general, a nivel partida. Si tienen criterios, por ejemplo, ahorita hay un tema que se ha estado dando. Sí, es una Iris López. Hay un tema que se ha estado dando, sobre todo, por ejemplo, la parte de desperdicios. Si realmente fue un desperdicio derivado de un proceso productivo, porque, por ejemplo, el caso de la ley aduanera te menciona los desperdicios, pero evidentemente el desperdicio puede ser derivado de un proceso productivo, puede ser en el caso del empaque o embalaje que se haya importado como un todo, que esté obsoleta, que tenga desgaste, o que ya no se ha utilizado para los fines previstos del régimen de imposición temporal. Entonces hay que analizar muy bien si deriva de un proceso productivo para aplicar el identificador de lo contrario, bueno, pues únicamente se declara que la mercancía es desperdicio sin el identificador. Ahora, otro tema que ha estado siempre cuestionado, sobre todo los que manejan los IMEX de servicio, es la aplicación del identificador PT, ¿no? Que aquí pues también me ha tocado ver algunas empresas que tienen sus criterios derivados de consultas que presentaron ante la autoridad y que evidentemente ellos a lo mejor tienen que, ¿sabes qué? Pues sí me aplica o en su caso no me aplica, ¿no? Entonces siempre es importante no basarte en circulares o criterios que a veces presentan algunos organismos, algunas confederaciones, porque a veces desconocemos cuál fue el planteamiento original que se le hizo. Sabemos la respuesta, ¿no? Y la respuesta puede ser no lo apliques o sí aplícalo, ¿no? Y a veces pues es una situación que obviamente si tú no eres agremiado a esa asociación, a esa confederación, pues vas a tener solamente el criterio general, ¿no? Pero a veces hay que ir un poco más allá y también pues, realizar nuestras propias consultas. O sea, es un procedimiento que se encuentra establecido dentro de la normatividad y puedes realizarlo a través del portal del SAT, ¿no? Bueno, también es importante identificar cuando las mercancías vienen a un tema de servicio y si tengo y cuento con la autorización o si estoy aplicando un beneficio como el que mencionábamos hace un momento, el de la 3310 de las reglas y criterios de Secretaría de Economía, y aplicar la clave que le corresponde. También esa parte es importante, ¿no?
Aquí, bueno, pues el tema que siempre se ha tenido es que el identificador MS es a nivel general, no es a nivel partida. Entonces, la mezcla a veces que se hace de mercancías, o a veces sí hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo voy a abrir un pedimento específico para las operaciones que tengan que ser de servicio y así no me confundo, lo cual pues, es una buena práctica. Hay otros identificadores que la verdad ya ni se utilizan y ahí se encuentran y que a veces preguntan, no, yo tengo que declarar ese identificador, sobre todo cuando declaran textil. Pues la verdad es que no. Miren, aquí todavía hace referencia al anexo 3, ya no hay anexo 3, o sea, solamente llega hasta el anexo 2. Entonces también es un tema que a veces se ha solicitado a través de las reuniones que se hacen con la autoridad, pues que actualicen los identificadores. Por ejemplo, ahorita el XP todavía hacen referencia a los decretos del 2007, del 2002, oye, pues ya los acabas de publicar ahora en diciembre, pues ya actualiza todo, ¿no? Publican en ocasiones las resoluciones, pero no hacen mención de ello, ¿no? En el tema de las transferencias, pues también es importante identificar el resguardo de la información, bajo qué supuestos se está haciendo y que se cumpla sobre todo con el expediente que establece la 4321 en el segundo párrafo y también las temporalidades, ¿no? Ver si si soy operador económico autorizado y puedo aplicar los 36 meses o sabes que soy SIVA A, AA o AAA, pues solamente me aplican los 6 meses, ¿no? También es un tema importante. Ahora, obviamente estamos hablando de que aquellas que se hayan renovado, ¿no? Las que, en el caso de la AAA, por ejemplo, que todavía continúe con la autorización anterior al 24 de julio del 2020, bueno, pues se mantiene, ¿no? Hasta en tanto no renueve. El tema de los avisos de traslado, digo, es importante también identificar, pues, este tipo de operaciones, sobre todo por ejemplo, hay de dos tipos. Es el aviso de traslado que sí hace una transmisión el agente aduanal y luego está el aviso de traslado en donde no es necesario hacer una transmisión, pero la copia del formato, pues hay que ir a presentarla a la base, ¿no? Entonces, esos procedimientos también hay que identificarlos muy bien cuando se vaya a realizar estas operaciones, ¿no? En el caso de las operaciones de su manufactura o su maquila de exportación, identificar también el proceso productivo complementario que va a realizar, presentar y conservar pues los avisos de su maquila, ¿no? Los que fueron presentados en este caso a la DACE, y también pues tener en cuenta este reporte semestral de exportaciones de su manufactura o su maquila, ¿no? Tener los formatos debidamente requisitados, ¿no? También esta parte es importante considerarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un criterio que podemos tomar en consideración cuando los avisos estos o el reporte, ¿no? de su maquila, pues ahora sí que en un momento dado se presente de manera extemporánea, ¿no? Y aquí, pues básicamente se establece que sí puede llevarse a cabo esta situación, simplemente pues hay que estar cuidando esos plazos, ¿no? Para no tener que llegar a esos extremos, ¿no? O sea, una cosa es aplicar la terapia intensiva de forma esporádica, ¿no? Por una situación atípica que se presenta, y otra es, sabes que pues ya es parte de nuestro procedimiento, pues, siempre estar presentando la documentación fuera del plazo. Entonces, esta parte también es importante. Tema de las obligaciones, y ahorita para ver un tema del reporte anual de operaciones de comercio exterior, pues ya vemos el tema de las ventas anuales por $500,000 o el 10% de facturación real de exportación. Esto, evidentemente, hay una situación aquí muy particular, donde la autoridad pues, ha dado a conocer un beneficio dirigido a las empresas CIMEX, pero siempre debemos de tener cuidado porque pues, hay empresas que tienen un programa IMEX, pero que además tienen otras obligaciones derivadas de certificaciones o registros, ¿no? Como es el de la certificación de IBJEPS, que te establece una obligación, y es que esos oficios que a veces gira la autoridad, pues lo hizo en el ámbito de su competencia, ¿no? Entonces no es competente para estarle diciendo
o tener el alcance de otro registro que depende de otra autoridad, como es la Comisión General de Autoridad de Comercio Exterior, de decir, no, ¿sabes qué? Y también lo que incluye la certificación de IVA JEPS, ¿no? Entonces, eso es importante a veces también considerar, ¿no? Ya vimos de manera general, cumplir con la establecido en el programa, en el tema del anexo 2, importar exclusivamente las mercancías autorizadas, destinarlos para los fines autorizados. Aquí ya ubicamos las sensibles, así de manera genérica, porque hay todavía un inciso G que menciona del capítulo 98, pero es muy general. Aquí pues ya sabemos, ¿no? El tema del azúcar, el aluminio, el acero, el textil, y los desperdicios de cobre, el níquel, estaño, ¿no? Y el tabaco y sus sucedáneos. Retornar las mercancías en los plazos previstos, que ya, o sea, los plazos no los sabemos de memoria, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Pues que los 18 meses, ¿no? Pues que los 36 meses. Pero aquí el tema es que las mercancías que están registradas en los sistemas de anexo 24, pues que se retornen esos plazos. A veces nos preguntan y pues los decimos, ¿no? Pero la parte importante es esa, ¿no? Si llegaron a través de una transferencia, pues a ver si lo retornan los 6 meses, porque pues en este caso pues yo no soy operador económico autorizado y no me aplican los 36 meses, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de los plazos, porque hay otras empresas, por ejemplo, las que cuentan con el famoso CECIT, Sistema Electrónico de Control de Inventarios de Importaciones Temporales, que es, bueno, pues tienen 48 meses. Entonces, habrá que ver, dependiendo del supuesto en el que estemos. Mantener las mercancías en los domicilios registrados, esto ya lo mencionamos en su momento. Realizar el cambio de denominación del Registro Federal de Contribuyentes y Domicilio, notificar los cambios de socios, accionistas y representante legal, que también es importante, y llevar el sistema de control de inventarios automatizado. Esos son los relevantes, ¿no? Y bueno, pues la presentación anual de las operaciones de comercio exterior, ahorita vamos a ver esa situación. Entonces, aquí para ir afinando detalles, sobre todo, y concluir con la parte del reporte anual, esta facilidad, ¿no?, que se va a conocer en enero del 2021, vean, aquí habla de las empresas que cuenten con programas de fomento, ¿no? El Altex, porque todavía altamente exportador, empresas de comercio exterior, o IMEX. Entonces, aquí, bueno, pues, evidentemente les dan ese beneficio de quedar exenta de esas obligaciones, pero están las obligaciones de la certificación IBE-JEPS, que aquí estamos hablando del 60% de retorno de, evidentemente, de las importaciones que en este caso se realizaron, tanto aquellas que se sometieron a un proceso de elaboración, transformación o en el tema de los servicios. Entonces hay que cumplir con esos porcentajes. Entonces, este beneficio, les digo, está acotado o está limitado únicamente a las empresas IMEX. O sea, aquí nos está extendiendo esa facilidad a aquellas que incluso cuenten con una autorización, les digo, en materia de IBE-JEPS, ¿no? Ahora, hay empresas, hay casos atípicos, porque hay empresas IMEX que realizan operaciones de importaciones de insumos nacionales o nacionalizados. ¿Sabes qué? Pues yo hago puros A1 y también hago compras nacionales. Sin embargo, esas mercancías se exportan a través de otra empresa, ¿no? Entonces, en este caso, pues pueden comprobar con un escrito que les dé el exportador final, para el momento de presentar su reporte, pues jalen esa información. En otras palabras, es presentar la información por terceros, ¿no? O sea, el tercero fue el que hizo la exportación, pero yo con esa información voy a presentar mi reporte. Entonces, eso también es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Si se ubican en alguno de esos supuestos, ¿no? Sobre todo, puede ser la industria de autopartes o alguna empresa que maneje, en este caso, perecederos, ¿no? Que son las más comunes. Bueno, aquí entramos al tema para ir concluyendo del reporte anual de operaciones de comercio exterior. Como ustedes saben, el reporte anual pues es para diferentes modalidades, no solamente para el programa IMEX, es para el programa de promoción sectorial, para
el programa Altex, que todavía lo tienen porque es un decreto que ya fue abrogado, y tanto el de empresas de comercio exterior, el ESEX. Entramos a la página de la ventanilla, ya pues, que la gran mayoría pues lo ubica, ¿no? www.ventanillaúnica.gov.mx, que ahora ya, o sea, incluso salió un nuevo logo, ¿no? Que ahora ya está completo, porque siempre ponían VU, y ahora ya se pusieron BUSEN completo, ya está. Incluso hasta el logo en gris ya ha estado publicado desde hace tiempo, ¿no? Entonces, si ingresamos, nos vamos pues aquí a la sección de trámites, obviamente solicitud nueva, seleccionamos esta parte de la Secretaría de Economía. Yo sé que algunos ya lo han presentado en diferentes ocasiones, pero puede haber otros que pues, ahora sí que es su primera presentación de reporte, ¿no? Seleccionamos aquí el reporte anual de operaciones de comercio exterior. Obviamente seleccionamos el reporte. Aquí lo que les puse es la homoclave que le corresponde a este formato, porque independientemente de que exista una ventanilla, de que haya un decreto por el cual se crea la ventanilla, también lo es que hay una publicación donde se contemplan cuáles son los formatos autorizados. Entonces lo que se hace es que ese formato autorizado pues, se diseña en el portal. Entonces esta es la fecha de publicación de este formato en específico. Estamos hablando de la Secretaría de Economía, ¿no? Ahora, puede haber empresas que todavía no les permita accesar, porque a lo mejor no tienen un programa de promoción sectorial, entonces ellas se van hasta mes de mayo, pero las que tienen un programa de promoción sectorial, recordemos que la obligación inicia pues a partir del mes de abril. Entonces, si les aparece que no pueden ingresar y no tienen programa de promoción sectorial, pues obviamente se van hasta mayo, ¿no? Pero ya la gran mayoría que tiene programa de promoción sectorial debe de poder ingresar en este caso. Siempre pues hay que checar los datos del RFC, el tema de la denominación de razón social, los datos del correo electrónico. Yo aquí los eliminé, pero es muy importante anotar los datos del correo electrónico porque a ellos son quienes les llega el caso de las notificaciones. Verificar sobre todo los datos del domicilio del solicitante. Ha sucedido, por eso siempre la recomendación es ingresa, llena los datos, no firmes todavía el documento, simplemente llena la información para que ver si te marca algún mensaje, y esto no lo dejes al último día hábil de abril. Siempre es una recomendación, y normalmente pues, van a aparecer 2 o 3 ahí que el clásico, no, pues es que lo ingresé al último, no me pasaban información. O sea, ahorita pueden ingresar los que no lo hayan presentado, pueden ingresar y capturar ahí información, no van a firmar nada, no se va a quedar guardado nada, solamente es para ir revisando los datos. Ya una vez que les pasen información del área de finanzas o que ustedes ya tengan la información completa, pues ya proceden a capturar. Pero algunos mensajes, por ejemplo, no puede presentar el reporte anual debido a que alguna sucursal registrada en su programa ISMEC no está inscrita y o activa en el Registro Federal de Contribuyentes. Es un mensaje que a veces suele suceder, ¿no? No puede presentarse el reporte anual debido a que alguna sucursal registrada programa ISMEC no está inscrita o activa, y te pone incluso a veces hasta el tema de las plantas, ¿no? Entonces, es importante siempre cotejar, y aquí también nos damos cuenta si hubo algún cambio del domicilio fiscal. O sea, también a lo mejor se creó un nuevo número, hubo una segregación en cuanto a las plantas, porque también a veces las plantas, hay varias que están rentadas, a veces se unifican, a veces se separan, entonces es importante estar cotejando estos datos, ¿no? Entonces aquí aparece el periodo, y también revisamos, bueno, pues si tengo, por ejemplo, un solo programa, si tengo los 2 programas, si se encuentra en un momento dado, en este caso, vigente, que evidentemente sabemos que sí, por eso vamos a presentar los datos, pero pues eso es una revisión general. Y aquí, pues ya son los 2 campos más importantes, ahora sí que de todo este asunto, el tema de las ventas totales y las totales exportaciones. Los demás campos, pues, obviamente, hace ahí una operación aritmética, ¿no? Aquí está la formulita que hace, y ya te aparece si estás por arriba del 10%, ¿no? Entonces aquí ya vimos
que probablemente a lo mejor algunos no van a cumplir y se van a pegar a lo que se establece propiamente el oficio. Bueno, pues esas ya, ¿no? Lo presentaron y no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando estén en esos supuestos, ¿no? Si tienen la certificación de IBJJET, pues deben de dar cumplimiento a la certificación de IBJJET. Pero bueno, aquí incluso el portal, bueno, te avisa, ¿no? Si las ventas totales deben ser mayores o iguales al total de las exportaciones. Ha sucedido que a veces captura la información igual, porque obviamente te marca error, ¿no? O este mensaje, y sucede que las empresas dicen, ¿sabes qué? Yo voy a presentar un escrito ante la autoridad, ahorita les voy a decir cómo se presenta esa situación, porque consideran que el portal pues no reúne esos requisitos, ¿no? Entonces hay que avisar. Anteriormente, bueno, pues esto se hacía en las oficinas representativas de representación. Sin embargo, esto pues ya se hace a través de correo electrónico, ya así lo informó la autoridad, ¿no? Entonces, en el caso de cuando manejan, sobre todo textil, te abre otros campos. Y normalmente, bueno, pues está poner el personal ocupado y que lo segregues por semestre en cuanto al tema del año. En el caso de los administrativos y los obreros, es información adicional que te solicitan, ¿no? Y aquí nos detenemos un momento para analizar el campo de los que comentamos, ¿no? Lo que es las ventas totales y el total de exportaciones. De entrada, pues siempre poner la información en miles de pesos. Hay a veces que se pasa, o sea, la ponen tal cual viene en la declaración anual. Entonces aquí te está poniendo miles de pesos, pues hay que dividirlo entre 1000 o le quitamos los últimos 3 dígitos. Pues esto, digo, porque pues ahí te establece propiamente el llenado, ¿no? Tema de las ventas totales. Como mencionabas hace un momento, pues es importante que el programa IMEX primero se tome en consideración qué otras autorizaciones se tienen, ¿no? Segundo, si estamos hablando exclusivamente del programa IMEX, ya saben que el programa IMEX tiene 2 M's, maquiladora, manufacturera. O sea, ¿qué tipo de empresa soy? Si soy manufacturera o soy maquiladora. Porque si soy maquiladora, pues no tengo ventas, son servicios, se facturan servicios a la exportación. Si en este caso soy manufacturera, pues sí tengo ventas, y pues aquí empieza todo este asunto cuando señala anotar las ventas totales en pesos, pero si soy maquiladora, pues no tengo ventas. Entonces, siempre la autoridad desde hace tiempo señalaba, ¿sabes qué? Pon lo que declaras ahora sí que lo que asientas en la declaración anual, o en la que son ventas o servicios al extranjero, o que son básicamente los de exportación, que declares esa información. Y bueno, pues esto se refiere porque evidentemente aquí estamos hablando de que vas a declarar las ventas totales, que puede ser las que se mencionen en los estados financieros de la empresa o en la declaración anual del impuesto sobre la renta, ¿no? Y también señala que estas empresas que evidentemente pueden determinar las ventas totales, sobre todo cuando obviamente tienen mercancía en consignación, ¿no? Bajo el contrato de maquila, que tomen en cuenta, en este caso, la facturación total. Cuando habla de la facturación total se refiere a los CFDIs que expide por el concepto de la prestación maquila, no a la facturación que deriva del sistema de control de inventarios, que a veces también eso es una cuestión, ¿no? Porque dicen, no, pues a ver, ¿cuánto facturé en mi sistema de control de inventarios? Y eso le ponen ahí. Entonces, es bien importante tomar en consideración estos puntos, ¿no? Y también, bueno, pues en el caso del total de exportaciones, se refiere a anotar la sumatoria de la relación de pedimentos de exportación directa e indirecta. Entonces, estamos hablando normalmente que posiblemente vamos a tener esa relación de pedimentos de exportación, en su gran mayoría claves de pedimento, puede ser RT o puede ser, en el caso de
transferencias virtuales, si es que realizan, porque son las exportaciones indirectas. Y aquí, obviamente, hace un apartado, que en el caso de esas empresas que trabajen bajo un esquema de mercancías de consignación, y te da la explicación, que no sean dueños de los insumos con los que se producen las mercancías, objeto de este reporte, deberán anotar únicamente el valor agregado. Pero cuando te dice, anotas el valor agregado, pues tampoco te está diciendo que anotes, que asientes el valor agregado relacionado con los pedimientos de exportación. Porque en ocasiones puede pasar que en los pedimentos tienes el concepto del valor agregado estándar, ¿no? No, pues es que ese es el que me da el sistema de control de inventario, ¿no? El anexo 24. Y a veces ese monto, pues no es el adecuado. También a veces dicen, oye, ¿qué porcentaje de valor agregado de diferencia debe tener? No, pues es que se supone que debe de ser el mismo, o sea, pero en la práctica, como se manejan ese tipo de montos flat, ¿no? O de un monto estándar, pues eso te genera evidentemente una problemática, ¿no? Y que esta parte es la que hay que cuidar, ¿no? Ver de qué deriva esa discrepancia, y probablemente a lo mejor el reporte está bien y lo que está incorrecto, pues básicamente pues es el tema de los pedimentos, que es también una situación en la cual a veces la autoridad pues no distingue propiamente si es correcto el monto que ha sido declarado, ¿no? Porque el concepto de valor agregado, conforme lo establece el campo 16 del anexo 22 en el bloque de partidas en específico, pues te habla de que el valor agregado únicamente es utilizado en aquellos supuestos donde es aplicado el artículo 181 de la Ley de Impuesto a la Renta, el artículo 183 de este mismo ordenamiento para efectos de la modalidad del IMEX de albergue, y que se incorpora básicamente los bienes nacionalizados, los costos o gastos que hayas incurrido en el proceso productivo y un porcentaje de utilidad. Entonces, únicamente lo que define que es el concepto de valor agregado, y te dice, y en aquellos otros supuestos, pues no se declara este campo. Entonces, por eso es muy importante siempre, en cuanto al tema de la parte del reporte anual, bueno, pues ir revisando esta información, ¿no? En el caso del programa de promoción sectorial, si ustedes revisan esta parte, te señala que las empresas que cuenten con programa IMEX únicamente deben llenar los campos 1 y 2 de este apartado, y adicionalmente te menciona que aún y cuando cuenten con algún otro programa de fomento, es decir, si es una empresa IMEX y que adicionalmente tiene un programa de promoción sectorial, normalmente pues no llena estos campos. Eso solamente lo que vamos a ver ahorita lo llena quien únicamente tiene un programa de promoción sectorial, porque hay empresas nacionales que tienen sus programas de promoción sectorial de determinado sector, ¿no? Entonces, esos campos no se les habilitan a quienes tienen el programa IMEX con un programa de promoción sectorial. Por eso es que a veces no los ubicamos, ¿no? Y aquí, básicamente, lo que te exige, vean, los bienes producidos, es decir, el producto terminado, el producto fabricado, la fracción arancelaria de esa mercancía conforme al artículo 4 del PROCE, que es decir, que son los bienes que te fueron autorizados para producir, el sector al que le corresponde, y en el caso de los volúmenes totales, pues básicamente son el total de bienes producidos, aquellos que fueron destinados al mercado nacional, y en el caso de las exportaciones. Y esto es una fórmula que viene ahí, que básicamente el inventario inicial es igual al total de bienes producidos menos los que en este caso destinaste al mercado nacional y que exportaste, ¿no? Y ya te aparece, es un procedimiento que viene dentro del propio reporte, ¿no? Entonces, esta parte, les digo, son los campos que considero más importantes que ustedes deben de, en un momento dado, de revisar para que esté todo correcto, ¿no? Aquí pues les puse algunos ejemplos de que en ocasiones, bueno, pues tienen
capturado las empresas cuando solicitan lo que es la declaración anual. Y bueno, también es importante, ¿no?, que hayan presentado la declaración anual la empresa, ¿no? Porque lo contrario, bueno, pues ahí, y que esté bien, ¿no? Porque también luego dicen, no, pues voy a presentar la declaración anual y al fin que para cumplir, y después presentan la complementaria. Es decir, deben de tener certeza, y esto pues lo deben de hacer partícipe del área de finanzas, donde pues, sabes que voy a presentar el reporte anual con base en la información que me estás entregando, ¿no? Entonces, si después cambia, o sea, hay que analizar si después también se presenta alguna corrección, pero es una corrección ya no en la ventanilla, sino es otro procedimiento que se lleva a cabo, ¿no? Aquí les comentaba hace un momento el tema del valor agregado, dónde se encuentra ubicado. Ya mencionamos que es el valor agregado y en qué supuestos se relaciona. Ya cuando lo presentamos, pues hay que verificar el acuse de recibo. Aquí se lo pongo de manera general, siempre lo tengo, de hecho ya desde hace tiempo. Sin embargo, en ocasiones también la ventanilla falla, por eso es que les puse aquí el error, ¿no? Que apareció, el 0, debía haber aparecido aquí 100%, pero pues a esta empresa le apareció 0. Entonces hay que revisar los documentos, ¿no? Y ya finalmente, pues aquí, cuando hay alguna inconsistencia en esta situación, pues es que debe de presentarse un escrito libre, se ponen los datos de la empresa, básicamente, obviamente los datos del contacto, él dice y debe decir, ¿no? O sea, qué fue lo que asentaron y qué es lo que quieren corregir, anexar, pues, datos que acrediten la personalidad del representante legal, siempre, pues, el poder y una copia de identificación. La declaración anual ante el SAT son de los puntos que solicita, y esto, bueno, pues hay que enviarse por correo electrónico. Y aquí, bueno, se señala que no se emite una resolución, únicamente se confirma la recepción por correo electrónico. Y esto, bueno, pues es importante porque el aviso, el reporte anual de operaciones de comercio exterior tiene la calidad de un aviso. Esto pues lo dice la gestión del trámite, y por eso es que únicamente hay una recepción de la documentación, un archivo, se recibió, ¿no? O sea, no te emiten una resolución, no te dicen si está bien o no, más bien, si hay algo mal, pues te van a iniciar ahí un requerimiento, ¿no? Bueno, estos son los puntos que quise platicar con ustedes. Seguramente va a haber algunos planteamientos, y pues eso lo vamos viendo, ¿no? Gracias, Richard. Y bueno, también como comentábamos, la presentación, como lo dijo Octavio, se compartirá al terminar el programa. Normalmente compartimos en el correo que se registraron, se comparte la presentación y la pueden volver a ver en la página de TLC Magazine México en la sección de cursos. Por si se les escapó algo por ahí, lo pueden volver a ver o lo pueden escuchar también por podcast. Y bueno, Richard, muchísimas gracias. Quisiera otorgarte por parte de todo el equipo de TLC Magazine México, y hagamos un trueque. El presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con tema de obligaciones de empresas IMEX el día 7 de abril del 2021. Muchísimas gracias, Richard. Excelente. No, pues gracias a todos ustedes. Nos vemos para la próxima.